Jóvenes, hoy día vamos a aprender de testing y vamos a hacer algo que espero resulte. Va a ser un semi-workshop. Ojalá puedan acompañar en sus computadores. Si se quedan atrás en algún momento, pueden seguir mirando a la persona al lado. Y no alcancé a prepararla completa, solamente di los primeros pasos y después colapsé. Así que puede que la calidad de la presentación muera en la mitad. Esperemos que no pase. Claro. Primero lo que vamos a hacer es tomar el código del alumno que recién estaba diciendo que era el Perkin, porque está al lado del profe. Y vamos a trabajar con su proyecto, porque asumo que todos tienen un estado similar. Entonces vamos a clonar su repositorio. ¿Por qué tiene acceso a la chat? ¿Tú lo compartiste, joven? Pregunta. No, o sea, está en el inicio de ciclo. Está en el inicio de ciclo. Tú dime, Valentín, si ahí se ve bien el tamaño. Esperemos que sí. ¿Alguien tenía una pregunta? ¿No? ¿Clonamos nuestro repo o el de Pablo? Depende de qué tanta fe tengan en su propio repositorio. Ya el de Si Pablo. creen que o en el de Pablo también. Es un buen punto. Mándale el Slack por Buenísimo. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos el proyecto. Tenemos el proyecto Kawe. Que no sé qué significa. Me van a retar después, pero yo cada vez que lo leo, leo qué wea. Pero me tinca que no significa eso. Y bueno, vamos a instalar test en esto. Entonces, abramos primero VS Code que utilicé yo para ver el estado de este proyecto. Vamos a poner acá. Vacío. Vamos a ir al Gemfile primero para ver qué tiene instalado y vemos que es un estado bastante por defecto. No voy a repasar cada cosa, pero no hay nada específico a test salvo lo que vemos acá, que es Capybara, Selenium WebDriver y WebDrivers. Y estas tres gemas no vamos a entrar en detalle tampoco, pero son para testing de sistema básicamente, donde uno monta toda la aplicación y uno simula interactuar con la página web y ve que las cosas funcionan. Hoy día vamos a cargarnos más a lo que es tests unitarios, que básicamente es un pedazo de lógica que debería hacer algo y yo reviso que haga ese algo. Es unitario porque intento definir una unidad que voy a testear y en general uno intenta que esa unidad sea razonablemente chico. Después vamos a ver qué consideramos razonablemente chico. Es una respuesta súper difícil y un tanto subjetiva, pero como spoiler, una clase en general es una unidad razonable. Hay excepciones, pero como regla general eso es razonable. Entonces, lo que vamos a hacer acá es agregar en el grupo de Development y Test la gema rspec Rails. O sea, perdón. Antes de esto, cuando instalan un proyecto Rails, por defecto viene una carpeta de test. ¿Ya? Esta carpeta la vamos a borrar porque si no tenemos test es más fácil programar. No, mentira. Es porque vamos a usar otro sistema que se llama rspec. Es bastante común. De hecho, en mi experiencia, la gran mayoría de los proyectos Rails, si es que no todos, utilizan rspec. rspec también se puede usar sin Rails, pero nosotros vamos a usar su versión junto a Rails. ¿Perfecto? Una vez que la tenemos acá, vamos... si no me equivoco, bueno, veamos qué pasa. Aquí tenemos que hacer un docker compose app y puede que falle porque, si no me equivoco, tenía que levantarlo antes de cambiar ese archivo, pero veamos. Falta el entry point. ¿No tiene el entry point definido? Me complicaste la vida, joven. Se agradece. No, mándamelo por Slack. Si desconecto la pantalla queda la embarrada, me imagino. Complicado, peligroso. Vamos a generar entonces un nuevo archivo en el root de Kawe. ¿Esto pause también o está bien? Sí. Por favor.
Y lo que vamos a hacer entonces es agregar esa gema. Si ustedes van más adelante, pueden aprovechar de correr bundle y debería actualizarse el gemfile.log, habiendo instalado la gema rspec y todas sus dependencias. Aquí vamos a ir a Kawe también. ¿No hacemos en paralelo entonces contigo? Sí. Una duda, ¿por qué, por ejemplo, la gema de Robocop la tuviste que instalar en el local y esta la instalaste directamente en el contenedor? Ya, la pregunta de Robocop es sobre algo, por supuesto, nada que ver con esto, que es lo que estábamos conversando antes, y lo que pasaba es que en ese caso puntual, que mencionaba Ronnie, la gema de Robocop se estaba instalando bien, estaba funcionando bien dentro del contenedor, pero lo que quería Ronnie es que funcionara además en su VS Code, y su VS Code no estaba en el contenedor, entonces necesitaba tener Robocop también en su máquina, no dentro del contenedor, para que VS Code lo pudiera usar. Será Eso. muy puntual. Exacto. Volviendo a esto, entonces vamos a hacer un docker compose run en el contenedor web bash para poder trabajar desde dentro de la máquina. Y aquí estamos. Y aquí vamos a correr bundle. Y dentro de esto vamos a revisar si rspec, vamos a inicializar rspec. Se me olvidó este comando. Esto es rspec init rails. ¿Qué pasó? Escuché una duda por ahí. ¿No? No, ¿Cómo abriste ¿Perdón? ¿Cómo era el último comando? Acá a la izquierda corrí docker compose run Ya. web bash. Vale. Estamos usando el archivo compose, estamos ejecutando un código que va a ser dentro del contenedor web y el código que vamos a correr es simplemente bash para mantener una terminal abierta. Y dentro de esto vamos a correr el código rails generate rspec install. Y esto nos va a instalar todos los archivos de configuración básicos para que rspec funcione dentro de nuestra aplicación. Pregunta. tengo una duda. A ver. No Cuando funcionó. tú haces el Docker Compose app, te sube un container de base de datos y un container web. Si tú haces de nuevo el run web batch, también te sube otro container aparte. ¿No sería mejor, digo yo, así como volver a abrir la terminal dentro del que ya está corriendo? Volver a abrir la terminal dentro del que ya está corriendo. En este Haciendo caso, docker exec -it, nombre del docker batch. sí, efectivamente. O sea, lo que comentas es básicamente hacer un docker ps, ver la instancia del contenedor web Claro, que porque ya ahí está tienes abierta. dos web y Exacto. claro. La que estaba funcionando y la nueva. Entonces la alternativa es anotar este ID, que hubiera sido solo uno, ¿verdad? Y correr un docker, esto es un docker exec it, pongo el ID de la máquina a la que me quiero conectar, 054, y me puedo conectar. ¿Por qué no lo hago? Porque soy flojo y son dos comandos. Y tengo que buscar el ID. Pero Pero sí, también se puede con el nombre, por si acaso. buen dato. No lo sabía. Este brillo en Docker. Está muy La bien. cagó. voy a aprender. Como Bien ahí. mierda, un día. Bien ahí. Un muy buen dato. Que también se puede usar el nombre en vez de ese Ahora me ID. dio vergüenza. Y ahí debería ser más fácil. Bueno, entonces acá en Gemfile estaba poniendo la gema rspec rails, ¿verdad? Y vamos a correr un bundle para que se instale. Ahí corren y se instalan las dependencias. Y luego generamos los archivos de configuración, ¿verdad? Y ahí corrió un archivo .rspec, una carpeta spec, y dentro de esa carpeta el archivo spec helper y rails helper. Si venimos acá, podemos ver que está todo lo que hice para borrar test unit. Entonces voy a hacer un commit aquí que diga chore delete and use test unit. Y aquí podemos ver que también tenemos el entry point, que era un fix docker compose up. Y ahora sí, tenemos la instalación. Vamos a hacer feed rspec install. Y tenemos aquí lo que corresponde a feed rspec, que es initial configuration.
Pero antes de comitear este, voy a parar un segundo. Aquí podemos ver que el archivo rspec simplemente hace un require del archivo spec-helper. Eso es, en general los archivos que son punto y un nombre son archivos de configuración de alguna herramienta. Está el punto .rubocop, punto .spec, etc. Entonces este spec-helper.rb podemos ver que tiene harta parafernalia, no vamos a entrar en detalle, no vale la pena hoy día. Y Rails Helper, que es algo específico para las aplicaciones de Rails, que también tiene configuración específica de RSpec. Este bloque aquí creo que está deprecado y les podría llegar a dar problemas algún día. Esperemos que no nos pase y si tienen problemas me preguntan y creo que sé identificarlo. Pero por ahora lo vamos a comitear así. Ahora que tenemos esto, podemos estar dentro de la máquina, correr RSpec y podemos ver que funciona. Nuestros 0 test pasaron, tuvimos 0 fallas, buenísimo. ¿Quién? Ah, Isa, tu cabeza está tapando un poco la terminal. Ah, Tal vez quieras correrte un poco para el lado. ¿Dudas hasta ahora? Todo lo que hicimos fue configurar RSpec, complicadamente. En el fondo veo cara de duda. ¿Cómo se te puede meter? Ya. Claro, corre RSpec y te corre todos los test en... Exactamente. Después vamos a ver distintas formas de correr el comando. Uno puede pasar un archivo específico, incluso una línea dentro de un archivo para que te corra un test en específico. Ya vamos a llegar ahí. Pero si uno corre simplemente RSpec dentro de un proyecto, te corre todos los tests del proyecto, que en este caso es la gran cantidad de 0. Hagamos un test entonces. Pero para hacer un test, primero vamos a necesitar algo que testear. Y si mal no recuerdo, esto no tiene nada. Buenísimo, mejor todavía. Entonces lo que vamos a hacer es usar Rails para generate un scaffold, que nos va a generar vistas, controladores, modelos, y todo lo que necesitamos para administrar un recurso en específico, un resource. Entonces vamos a hacer students. El student va a tener un name, que va a ser un string, y va a tener un atributo que se va a llamar legs, y va a ser un integer. ¿Cuántas piernas tienen los estudiantes? Si fuera mi perrito tendría 4. Vamos a correr eso. Y Rails nos va a ayudar y va a generar muchos archivos. Una chorrera de archivos. Yo sé que no hemos hecho doble clic de Rails, por lo que voy a tener que mencionar algunas cosas aquí de Rails, pero voy a intentar de pasarlas bien por encima para que nos podamos enfocar en testing, ¿vale? De todas formas, si tienen dudas me preguntan. Aquí podemos ver todos los archivos que fueron creados. En particular, vamos a ir a ver el archivo de rutas. Esto nos agregó una ruta acá que se llama Resources Students. Eso significa que está usando el helper de Rails para generar, en realidad, varias rutas. Nosotros podemos hacer Rails Routes. Y esto nos va a mostrar todas las rutas que tiene nuestro programa. Ahora, como esto está en letra tan grande, va a ser difícil leerlo, así que perdónenme, pero lo voy a achicar un poquito. No, está difícil hacerlo claro. Pero bueno. Entonces, este archivo de rutas, al final, si se fijan acá, tiene muchas rutas students. En particular, tiene un get y un post a simplemente students, que corresponden a la acción índice y create. Eso lo vamos a ver después, pero corresponde a acciones que van en un controlador. El controlador students y el método o la acción create, en este caso. ¿Vale? Ahí podemos ver que también hay otras funciones para students new, para editar un estudiante. Y esto se corrió, normalmente este students create probablemente estaría, no sé a qué lado, pero estaría a la misma altura que este new. O sea, perdón, que este post. Estaría aquí a la derecha. Pero bueno, eso. No sé si tienen dudas de esas rutas o se entiende la idea general. Perfecto. Entonces, les comentaba que esas rutas apuntan a un Students Controller. Y aquí podemos ver cómo este Students Controller tiene el index, el show, el new. El index, por ejemplo, toma una variable students y carga mediante student.all, lo que va a ser una llamada SQL a la base de datos, que va a traer todos los estudiantes y lo va a poner en esa variable @students. Tiene una arroba, lo que lo hace una variable de instancia. Esta instancia va a mantener ese estado y sus valores.
¿A dónde va eso? A una vista. Si nosotros vemos index corresponde a esta vista students.index.html.erb. Esta vista, pueden ver que tiene ahí el @students y esto está dentro de este símbolo extraño. Ese símbolo extraño es para correr Ruby dentro de un archivo ERB, lo que después Rails, cuando llega un request, va a tomar este archivo ERB, va a ejecutar ese archivo Ruby y lo va a reemplazar por puro HTML y va a entregar el HTML como resultado a la persona. ¿Se entiende hasta aquí? Buenísimo. Buenísimo. Entonces aquí estamos haciendo students each do, std student, y va a ser un render del student, que de nuevo es otro método mágico de Rails que podríamos entrar a investigar exactamente dónde funciona y cómo, pero lo vamos a saltar por ahora. Y además carga este elemento, que es un link simplemente a show this student y que apunta al objeto student que estoy entregando acá. Y después se hace un end para terminar esta iteración. Veámoslo. Veámoslo. Nosotros estamos corriendo acá ambas instancias, así que voy a venir para acá y voy a ir a localhost 3000. Vamos a ver que Rails no funciona porque como creamos esta instancia recién, se me olvidó crear la base de datos. Así que vamos a hacer un bundle x. Bueno, en realidad puedo hacer simplemente rake db migrate. También puede ser rails db migrate. Probablemente es más sencillo de recordar. Chucha, rails db create, quise hacer. Eso va a crear la base de datos. Y si yo voy a la aplicación, tampoco va a funcionar, pero ahora va a ser por otro problema, y es que no he corrido las migraciones, me estaba adelantando. Entonces ahora que ya creamos la base de datos, vamos a hacer rails db migrate. Y ahí se corrió la migración que crean los estudiantes. Ya vamos a revisar eso, pero por ahora podemos ver que eso hizo que la aplicación vuelva a funcionar. Y si vamos a alguna de las rutas que vimos antes, podemos ver que tenemos estudiantes. Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner a mi perrito, que tiene 4 patas, y va a ser estudiante. Podemos volver a la lista, agregar a alguien más. Tenemos a la Isa acá al lado, que tiene 2 patas. Y podemos volver a la lista. Ahí tenemos 2 estudiantes. 2000. ¿Mm? 2000. Vamos a agregar a Don Milo, Pero tiene dos. que tiene una pata, Tiene 4. Pero que anda lesionado de una pata. Entonces solamente tiene una, vamos a decir. Y ahí tenemos 3 estudiantes, y esto funciona. Yo incluso puedo ir y puedo borrar a mi estudiante Otzi, y ahí quedan los otros 2 estudiantes. Voilà, la magia de Rails y sus scaffolds. Hagamos entonces que todo esto... les prometí que íbamos a ver lo de la migración. Entonces, ¿qué es una migración? Es como este archivo. Si se fijan, el nombre del archivo tiene un número gigante que corresponde a un timestamp. Esto es 2022, 08, 24, a las 20, 23, no es tan tarde. Bueno, debe estar en UTC, exacto. Pero es el timestamp y ahí podemos ver que crea el string name, el integer lex, que es lo que yo le pasé en el comando al scaffold, y por defecto siempre agrega timestamps. Timestamps incluye created at y updated at. Eso. ¿Habrían razones para editar esos documentos de migración a mano? Sí, si es que el comando lo hiciste mal. O si hay algo especialmente complejo que quieras ver acá. Algo que sí les recomiendo evitar en una aplicación que alcanza cierto tamaño, uno se ve tentado de actualizar datos en estas migraciones y no deberían hacerlo. Por ejemplo, hagamos que todos los números de pie ahora sean en decimales o estén multiplicados por 2, no sé. No recomiendo hacerlo en migraciones, las migraciones deberían modificar simplemente el esquema de la base de datos. Y para migraciones hay otras soluciones como correr tasks, o ahí lo pueden investigar cuando lleguen al problema. Pero recuerden el consejo de no actualizar datos en estas migraciones, es un dolor de cabeza. A medida que la aplicación crece, los modelos cambian, y si están actualizando datos, están referenciando clases y modelos que después pueden no existir y por lo tanto la migración no funcionar. Mientras que si solo referencia el esquema, siempre va a poder correr en el mismo orden.
aquí podemos ver el archivo schema, que de hecho representa todo el esquema de nuestra base de datos, que básicamente es como la estructura que tiene, una tabla con students, y ahí tenemos el created add, updated add. Ya se me está acabando, vamos como a mitad de camino y todavía no hablo de test. Así que volvamos a tests. Primero vamos a comitear esto. Vamos a hacer feed students. Vamos a hacer un scaffold. Y vamos con 5 commits. Vamos como bien. Entonces, vamos a ir ahora a la carpeta spec. Vamos a ver que aquí tenemos un modelo student spec. Tenemos las vistas de student que tiene cada uno su spec. Y estas vistas de hecho ya vienen con test precargados. Básicamente ve que funciona el rendering con data de ejemplo muy genérica. No las vamos a tocar, como les comentaba, vamos a enfocarnos en tests más unitarios, como por ejemplo el del modelo, que ahora tiene un pending. ¿Qué significa ese pending? Que si yo vengo acá y corro rspec, me va a decir, ojo, ojo, ya casi. Bueno, me va a decir que algunos tests corrieron, otros quizás fallaron, y me va a decir cuántos están pending, que básicamente no he escrito. Está pero veloz. Y sí. Entonces me dice 27 tests tenemos ahora que nos generó el scaffold, uno falló y 14 están pendientes de ser escritos. Muchísimos. ¿Qué falló? Interesante que no he cambiado nada y ya falló, pero bueno. Renders a list of students, hacer select type. Vamos a revisar este test. Entonces esto, como pueden ver, al final tenemos un resumen de lo que corrió y encima tenemos cada caso, cada test que corrió, y luego detalla los failures con un detalle de qué pasó. Mini test. ¿Por qué mini test? Ah, interesante. Bueno, veamos el test. Vemos aquí que falló este archivo en la línea 19. Vamos a ir directo a ver este archivo, línea 19. Y esperaba tener un tr-id con un text name to string y encontrarlo dos veces porque agregó 2 estudiantes. Y sin embargo lo que pasó es que se encontró con 0 estudiantes. No tengo ni idea por qué eso puede haber pasado, así que voy a correrlo de nuevo nomás. Y voy a esperar que se arregle mágicamente y echarle la culpa a algo mágico, pero no se arregló. Pero no es porque no corriste la migración después de que lo creaste. ¿Por qué no corrí la migración? O sea, no después? existen en la base de datos. Da lo mismo. ¿Lo mismo? Buena pregunta. Yo creé 2 estudiantes manualmente, estaba probando, estaba jugando. Y la verdad es que sí, eso afecta a los tests y las respuestas no. De hecho, si se fijan, cuando yo creé la base de datos, corrí un Rails DB create por acá en alguna parte. Rails DB create. Y esto creó 2 bases de datos, KW Development y KW Test. Ya. Cuando corre los tests, lo hace Ah, en una ok. base de datos completamente distinta que se llama Test. Cuando yo estoy probando, trabajamos en una KW Development. Y cuando estemos en producción, deberíamos tener definida una base de datos dedicada para eso. Vale. Eso, entonces no debería afectar. Vamos a hacer algo cochinísimo. Esta grabación me va a ir retadísimo, pero bueno, vamos a borrar ese test por ahora porque me está arruinando mi clase. Así que vamos a correr rspec. Cuando no se haga la restricción. Me van a poner demasiado. Volvamos para ver. No puedo volverlo. Ah, sí puedo volverlo acá. Sí. Index. Esto está diciendo, vamos a revisar el test, a ver si entendemos qué puede ser. Está describiendo que vamos a testear students/index. Está diciendo que esto es un test de tipo view. Ahí pueden buscar en la documentación de RSpec qué significa cada tipo, pero al darle un tipo a los tests implica que va a ser un trabajo por detrás. Si es de tipo controller, si es de tipo view, si es de tipo request, monta distintas cosas, monta las rutas, quizás no. Hace lo mínimo necesario básicamente para que puedas testear bien el tipo de clase que estás testeando. Y así nos permite acá solamente tener
cosas relevantes de nuestro test. En este caso, por ejemplo, está diciendo, antes de cada test que corra, haz lo siguiente. Asigna a students estos dos estudiantes. Y estos dos estudiantes los estoy creando en la misma línea. Estoy diciendo student.create con un signo de exclamación, que lo que hace es que me arroje un error si es que no logra crearlo. Y le estoy dando un name y una cantidad de piernas. Después, el it define lo que es un test. Esto es una unidad de test. Y está diciendo, este test va a renderear la lista de estudiantes. Y la forma que usa para verificar es, corre este archivo render, o sea, este método render mágico que viene entregado por este type view. Y luego intenta hacer dos assertions, donde intenta encontrar un elemento td dentro de un elemento tr con el texto que acá indica, name.toS. Interesante porque esto ya es un string. Y el número lo pasó al string. El número lo pasó. El 2. El 2 to string. Ya, Era número. en general, como está buscando dentro del contenido rendereado, probablemente todo sea un string. El objeto que está leyendo es el 2 como string. Está identificando que el texto 2 aparezca 2 veces. ¿Quiero debuguear esto o no quiero debuguear esto? No lo voy a debuguear. Creo que normalmente lo haría sí o sí, obviamente va a entender qué está pasando y arreglarlo. Pero por temas de tiempo quiero alcanzar a enseñarles ArtSpec. Así que no perdamos el tiempo solo haciendo esto. ¿Es una pregunta? Sí. ¿Tendrá algo que ver con lo de Rails Helper que dice arriba? Require Rails Helper. Eso está cargando la configuración. Y si te fijas, todos deberían hacerlo. Y es normal, porque es un test dentro de nuestro proyecto Rails. Y básicamente estamos diciendo, ojo, que este test es parte del proyecto Rails y debería cargar toda la configuración específica a Rails. Lo que podría ser... Rails Helper. Es probar mi teoría, que esto se arruina el funcionamiento de la base de datos en las nuevas versiones. Ya me ha pasado. Lo que estábamos mostrando, que es una tontera, pero ¿me ha pasado antes? No tenía nada que ver con eso. Y desde la view, ¿no? Desde la view pueden haber problemas. Insisto, creo que no lo... pero yo abrí este archivo, tal vez yo lo arruiné, ¿no? Tal vez algo escribí acá. Yo, por ejemplo, hice lo mismo y me salió el mismo error y yo no le moví nada. Ok, lo vamos a borrar por ahora, ignorémoslo, sigamos con la clase, no perdamos demasiado tiempo. Por supuesto, jamás les recomiendo borrar un archivo. Y de hecho, algo que me gustó mucho de que hayan elegido ArtSpec como primer tema a revisar es que trabajar con tests a veces puede parecer como que te haces un doble de trabajo para agregar una funcionalidad, pero una vez que es extremadamente rápido, lo que se paga tener un test en su proyecto. Si ustedes están modificando cosas, es muy normal hacer lo que se llama un cambio regresivo. Básicamente están rompiendo funcionalidades que antes funcionaban. Y si no tienen test, uno, o no se dan cuenta y eso llega a producción y es terrible, o dos, se van a dar cuenta en el momento incorrecto, después de que ya hicieron varios cambios, y van a estar mucho rato intentando entender qué hice que rompió esto. Mientras que si están con test funcionando y lo corren todo el rato, va a ser muy fácil darse cuenta como, oh, cambié 2 líneas y esto se rompió, algo por aquí es el problema. Pero el paso lógico es... El paso lógico es hacer, no sé, la vista y luego hacer el test, o test y luego vista. Existen dos corrientes. Yo soy muy fan del Test-Driven Development, lo cual implica hacer un test bien sencillo, y solo uno que básicamente especifique esperar algo. Por ejemplo, que se rendería una vista. Luego hago la vista, pasa el test, listo. Vuelvo al test y digo, ok, ¿qué es lo próximo que quiero lograr? Que aparezca un estudiante. Entonces digo, espero que aparezca un estudiante. Corro el test, veo que falla. Luego veo el código y lo escribo hasta que se arregle. Buenísimo. Qué tonto. Ahora sí. Perdónenme la gente online, arruiné el audio. Bueno, eso, entonces, tenemos al estudiante y vamos a hacer lo siguiente.
vamos a crear un archivo en la carpeta servicios, services, que diga requires crutch. ¿Quién sabe lo que significa crutch? No es crash, como crash, eso sería que se destruye. Esto es un crutch, es una muleta. Tenemos piernas, así que vamos a ver si nuestras personas necesitan muletas. Entonces vamos a hacer una clase que dice requires crutch service. Y aquí lo que vamos a hacer es definir un método que dice, la clase lo dice todo. Entonces vamos a llamarlo simplemente review, o no, sí, check. Y este check va a recibir un estudiante. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, yo soy fan de los tests, así que vamos a ir primero a hacer un test para esto antes de llegar más lejos. Entonces, en la carpeta spec vamos a hacer también services, la misma estructura, requires crutch spec.rb. Si se fijan, es el mismo nombre, el mismo path, la misma ruta de carpetas. La única diferencia es que el archivo termina con un guión bajo spec y que está dentro de la carpeta spec. Este archivo, vamos a sacar la idea de acá. Este archivo va a describir algo, en este caso va a describir la clase requires crutch y no le vamos a dar ningún tipo en especial para que no cargue nada más allá del modelo. Y aquí vamos a hacer un test muy simple, vamos a decir it works, do 1, expect 1, ya lo voy a explicar, to igual 1. Creo que eso debería funcionar. Entonces mi test lo que está diciendo es para la clase requires crutch, vamos a revisar que funciona básicamente rspec y vamos a revisar que 1 es igual a 1 y voy a hacer un truquito que le voy a poner acá una f it, y eso significa focus it. Entonces cuando yo venga acá al proyecto y yo corra rspec, solamente va a correr las cosas que yo tengo con focus. Buenísimo. Ahí me está reclamando entonces, nosotros seguimos una línea de carpetas y me está diciendo que por como yo escribí requires crutch y lo hice en este orden, esto me dice que en la carpeta app services requires crutch.rb debería haber estado definida esta clase. Y juraría que lo hice. Le pusiste service. Requires crutch service. Bueno, entonces, ahí sí. Gracias. Pero ahí no va a estar. Bueno. Ahí se va a enojar con el nombre. Initialize requires crutch service. Pues ya, para hacerlo más fácil le voy a sacar la palabra service. Rails te exige que las rutas, los archivos, calcen con la clase descrita adentro. Entonces, si yo quiero que mi clase se llame requires crutch service, tengo que enviar el nombre a requirecrutchservice.rb. Esto lo vamos a llamar senior service. Entonces, ahí corrió todo y mi focus no lo pescó ni en bajada. Bueno, no sé por qué no funcionó el focus, honestamente. Pero les voy a mostrar la otra forma de correr algo en específico, que es, yo puedo copiar un path a un archivo de test específico, puedo hacer rspec, pasar el archivo específico, puedo hacer 2 puntos y darle la línea del test, en este caso 4. Si no le hubiera pasado los 2.4, hubiera corrido todos los tests, que igual era 1, pero para que sepan que eso se puede hacer, ahí corrió solo ese test, corrió y no hubo ninguna falla, así que 1 si es igual a 1, estamos bien. Logramos algo por lo menos. Hace rato que no logramos algo. Ya, entonces lo que vamos a querer hacer es, por ejemplo, dentro de esto, vamos a definir algo que queremos revisar. Entonces vamos a, por ejemplo, hacer un
un context que sea, no, perdón, es un describe, el método check, describes check, tú, y dentro de check vamos a decir un contexto. ¿Ya? Entonces, describe es para describir algo que quieren testear. Esto es solo notación, en verdad los pueden usar mal y RSpec no va a reclamar, pero en general uno usa describe para decir qué quieres testear y contexto para definir un contexto específico que quieres testear. Por ejemplo, digamos, context, un student with 2 legs. Y vamos a mover el test acá adentro. Y como nosotros dijimos que teníamos un contexto, ahora tenemos que hacerlo verdad y tenemos que crear un estudiante con 2 piernas para poder probarlo. Para eso uno usa normalmente las variables let. Esto lo que hace es crear una variable para el test. Entonces aquí, por ejemplo, podemos poner un let student, ese va a ser el nombre de la variable, y uno acá a la derecha puede poner algo. Por ejemplo, student.create con name Juan y legs 2. ¿No? Entonces aquí vamos a ver it has 2 legs y vamos a revisar que student student.legs son 2. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Buenísimo. Vamos a correr nuestro comando que corre esa línea en específico. O sea, lo agarró igual, a pesar de que no le achunté la línea, pero agarró el primer test. Y podemos ver que sigue funcionando. Perfecto. Ya. Si yo aquí, por ejemplo, le dijera que tiene 3 legs, esto no debería fallar. Y vamos a ver si es cierto. Si no nos falla, estamos en problema. Y ahí falla. Entonces volvemos al error similar que vimos antes. Vimos que nosotros le habíamos dicho a RSpec que esperábamos que nos diera 3, pero nos dio 2. ¿Ok? Entonces, ahora lo que en realidad nosotros queremos testear es que has2legs, ya siendo nuestro servicio que va a revisar si necesita muleta, y vamos a asumir que si tiene 2 piernas no necesita muleta, entonces nosotros deberíamos decir que en este caso la clase que se llama describe, uno aquí suele usar describe class, pero que sería lo mismo en teoría que escribir requires scratch, ¿no? Solo que uno escribe describe class para hacer claro que es la clase que estás testeando. .check student. Yo espero que esto, ¿no? Check student to equal false. Yo espero que la clase, si yo la uso para chequear a este estudiante, me retorne false, porque como tiene 2 piernas, no debería necesitar un crutch. Entonces, Consulta. Porque entiendo como que la primera parte del contexto, que es como, en este caso, la variable que estáis creando, que es el student, y que viene creado un student que se llama Juan y tiene 2 piernas. correcto. Después viene el it, y eso entiendo que es como la descripción como de lo que tú esperas del texto. Sí, exactamente. Entonces, como que le dejaste la descripción del otro, entonces eso no es descriptivo de lo que estás testeando. Verdad. Muy buen punto. Entonces esto debería ser it returns, esto podría ser it returns false o it Doesn't require much. doesn't require crutch. Exacto. Mejor todavía. Pueden haber varios it en, Sí. ya, en un mismo contexto. Sí. Los vamos a revisar. O hagámoslo al tiro. It, Has to legs. ¿cómo? Has to legs. It has 2 legs. Vamos entonces. Este test obviamente no tiene mucho sentido porque yo estoy creando que tiene 2 legs, entonces como que estoy testeando mi test, mientras que me debería enfocar en testear la clase, pero para el ejercicio revisemos que esto se puede hacer. Student equals to. Entonces si ahora yo corro esto, me debería pasar que el primero funcione, porque tenemos un estudiante que tiene 2 piernas. Y el Punto legs. Ups. Bueno,
Entonces, student.lex son 2 y el require crash debería fallar catastróficamente porque ese método todavía no lo hemos implementado. Entonces, vamos a borrarlo de nuevo. Y podemos ver que corrió 2 ejemplos y uno solamente falló. Acá arriba podemos ver que esto es un punto verde que representa el primer test que corrió y pasó, y una F, porque F por el test. Y ahí podemos ver que el método check no está definido. Entonces, vamos a nuestra clase. Ya lo he definido. Ya. Aquí fallé, porque estoy corriendo un check sobre la clase misma, pero yo debería hacer en realidad una instancia de la clase y sobre esa correr el método. Entonces, si yo vuelvo a correr, veo que falló, pero ahora sí con lo que yo esperaba, que es que me haría retornar false, pero como el método no está implementado, no retorna nada, eso es un nil, un valor nulo, y eso es un error. Entonces, arreglémoslo. Esto va a recibir un estudiante, y esto va a decir if student.lex equals true, va a retornar true, y si, perdón, false. Y si tiene otro número de piernas, vamos a decir true. Entonces, end. ¿Vale? Y corremos el test. Y vemos que el test pasa. Ya, y ahora nos hacemos la pregunta, ¿pero qué pasa si viene alguien con 4 piernas? Mi test no parece considerarlo, o sea, mi servicio no parece considerarlo, y en realidad puede pasar que venga un perro con 4 piernas. Entonces vamos a agregar acá el test en otro contexto, context, student with 4 legs, do, end. Y aquí le vamos a decir, bueno, vamos a copiar la creación de un estudiante. Vamos a decir que el Otzi tiene 4 piernas y vamos a decir que no necesita una muleta, el Otzi. ¿Ya? Entonces vamos a volver a correr este archivo entero. Y esto debería fallar por la lógica que implementamos. Esperaba que sea false y mi servicio dijo que sí lo necesita. Entonces vengo para acá y digo, en realidad vamos a decir, si es que tiene más de 2 piernas, no necesita muleta. Caso contrario, sí las necesita. Corro el test y ahora sí pasa. Podríamos seguir haciendo este ejercicio. Yo podría decir, ok, ¿qué pasa si tiene 0 piernas? En realidad no le sirve una muleta, probablemente necesita una silla de ruedas y podría empezar a complicarme más la vida, pero creo que ya se entendió la idea. ¿Dudas hasta ahora? Lo que dijiste antes era que creaste la variable let en el test y eso no tiene sentido. O sea, era como por el ejercicio. Eso sí tiene sentido. ¿Eso tiene sentido? Sí, eso sí tiene sentido. Let se usa en los tests para crear variables que tú vas a usar. Y la gracia es que tú leyendo este test sabes que estás en una base de datos que solamente existe este estudiante. Ah, ya. Esa instancia se crea en la base de datos de testing. Exacto. Y para ese test. Una vez que corre de nuevo, la limpia. Ya. Cualquier otra instancia correría en la otra fase. Y no lo tomaría el test. ¿Cómo? O sea, si yo creo, por ejemplo, por el formulario que aparece en la vista, esa instancia... Claro, estamos trabajando en otra base de datos, la de development. O sea, a pesar de que yo esto lo estoy corriendo y esto creó a Juan, si yo vuelvo aquí a localhost students, tenemos a Isa y a 2000. Perfecto. ¿Cuál es la que dijiste que no tenía sentido? Este test no tiene sentido porque ya. estoy probando mi test. Ya, perfecto. ¿Se fijan? Pero es porque estoy accediendo a un valor como súper pequeño y no Como un súper- método. Eso. Ya, lo que voy a explicar ahora, en el poco tiempo que queda, es súper clave. Cuando escriban test, tienen que pensar demasiado bien en qué quieren testear. Una gracia de escribir test de la forma que yo lo estoy haciendo es que yo pienso, yo quiero lograr alguna funcionalidad y por lo tanto escribo los tests primero para revisar que esa funcionalidad existe y después agrego el código. Cuando uno lo hace al revés y agrega código para lograr una funcionalidad y después se pone a escribir el test, pasa mucho que uno en vez de enfocarse en lo que quiero lograr, me enfoco en mi test, en mi código en específico, en la implementación. Entonces, si yo, por ejemplo,
esto lo dijera como if lex mayor o igual a 2 y yo definiera acá una clase privada de un método privado de mi clase que se llama deflex for student. Esto es lex for student. Obviamente tiene poco sentido lo que estoy haciendo, pero se entiende la idea. Y esto va a ser un student.lex. Yo podría estar tentado de querer testear esa clase que dice cuántas lex dan para un estudiante. Pero en realidad a mi clase no le importa eso. A mi clase lo que le importa es que si yo tengo un estudiante de 2 piernas, necesita una muleta o no. Entonces a eso es lo que yo voy con que ese tipo de cosas es más fácil evitarlas, de escribir test que testean ese método privado, que no tiene sentido testear, si yo estoy haciendo el test primero. Va a existir el argumento de algunos que dicen, ya, pero es que igual debería querer revisar si la lógica de calcular piernas está bien o no. Tal vez alguien lo cambie y se lo rompe y yo quiero saber si eso se rompió o no. Mi respuesta, que igual es subjetiva, es no quieres saber si eso se rompió o no. Lo que tú quieres saber es si tu clase está haciendo lo que debería hacer o no. Y de hecho, si tú estás testeando el funcionamiento interno, estás haciendo que sea mucho más duro cambiar tu clase. Si alguien después viene a esto y ve esto y dice, pero qué tontera, lexStudent y student.lex es igual de largo, no me aporta en nada este método, yo lo borro y agrego esto acá. Con los métodos que tenemos ahora, los tests van a seguir pasando y yo puedo seguir mi vida tranquilo de que el cambio que hice no rompió nada y que está todo bien y hice el código más legible. Así que es un buen pull request. Si hubiera hecho el test que testeaba ese método en específico, tendría que además ahora estar cambiando un test que no tenía ningún sentido y estoy agregando carga a pesar de que no estoy revisando nada relevante. ¿Se entiende? ¿Y cuál era el RSpec? RSpec. ¿Esto? O sea, perdón, la clase el test que creé. Eso. Ahí me quedó un poco en el tintero cuál es la diferencia entre los contextos. O sea, entiendo que el it es el test, pero el context, ¿qué es lo que te determina? Ahí me perdí un poco. Ya. Los contextos tú los puedes usar como tú quieras. De hecho, tú puedes poner contextos dentro de contextos, también les puedes anidar todo lo que quieras. Yo describe lo podría llamar context y funciona exactamente igual. Pero a Rails le encanta ser fácil de leer. Si tú lees esto sin saber programación, quizás logres entender qué está pasando acá. A ver, vamos a describir check. Vamos a hacer un contexto donde hay un estudiante con 2 piernas y dentro de eso un let student, que no sé qué significa, pero estoy creando un estudiante, y it doesn't require crutch, no necesita una muleta, y ahí pongo la expectativa que tengo. Entonces, es eso, es explicar realmente generar un contexto que tú crees que vale la pena correr test sobre él, y eso te ayuda también a pensar en, ok, ¿qué otros contextos quizás son relevantes? Por ejemplo, estudiante con 2 piernas, en realidad debería testear un estudiante también con 4 piernas, que probablemente es algo que puede pasar. También ahora podría decir lo que les contaba, en realidad, bueno, ¿y qué pasa si tengo un estudiante con 0 piernas? Y tengo que pensar qué voy a hacer en ese caso. Y tal vez no lo había pensado ni agregar la funcionalidad ni nada, pero ahora digo, chuta, en realidad necesito pensar qué onda. Tal vez lo que yo quiero aquí es que si tiene 0 piernas, yo podría decir, en vez de retornarme un true o un false, yo podría decir como it raises an error, do, y yo puedo decir expect, bueno, lo mismo que teníamos acá, pero ahora voy a cambiar un poco la notación y voy a decir, esperemos que esto levante un error. Un mensaje de cosas mal configuradas. Entonces aquí yo estoy diciendo, ya en realidad cuando tengo un estudiante con 0 piernas, yo no debería nunca recibir un estudiante con 0 piernas, pero en verdad podría pasar, así que hagamos que mi clase revise eso y me lance un error. Si alguna vez hacen esto, siempre pongan un error en específico. Aquí puedo poner, por ejemplo, un runtime error y le puedo pasar incluso que diga un mensaje que diga students, chuta, aquí sí que me van a retar, students always have legs, hoy no. Pero se entiende la idea, ¿se entiende la idea? Eso, siempre pasa un error, porque si no puede que esté fallando por algo nada que ver y su test igual pasa porque dice, bueno, no es un error, pues, así que estamos bien. Entonces uno le dice exactamente qué error estás esperando y así si lanza otro error, puede revisar qué pasó, porque falló. No voy a implementar eso, pero se entiende la idea.
¿Qué más? ¿Qué más? Sería, o Oh, sea, estoy en la hora. en el fondo esto te ayuda a pensar en los casos. Te ayuda a pensar en los casos borde y en exactamente cuál es la funcionalidad que va a agregar tu clase que te dé valor. Eso es lo más importante. Test behavior, test value. Cosas que te den valor y no código muerto que no sabes ni siquiera si lo vas a usar el de mañana o no. Preguntas. Sí, estos son test unitarios. Sí, son todos test unitarios. Vamos a ver un ejemplo de un test un flujo más grande. Otro día parece. Ya. Me están esperando. Una última pregunta. Por mi parte, hay una parte que no me quedó clara, que es que cuando tú corres el test, dijiste que podías darle una línea. Sí, por ejemplo. Cuando le das una línea, ¿eso aplica al context o al describe o a todo el require script? Al bloque sobre el que caiga. Por ejemplo, aquí tenemos dos tests, ¿verdad? Vamos a querer pegarle a la línea 13 y eso me haría correr solo este test de abajo. Entonces, ¿el context define un poco mi test? No, el test es esto. O sea, yo podría pegarle a la línea 13, a la línea 16 o a la línea 4 y ahí me correría todo este bloque. Cada uno Ya, es encapsula como por la sí mismo. indentación más chiquitita que encuentre. Claro, es la indentación de la línea que le estás pegando. En este caso, te corrió un test porque yo le estoy diciendo corre este contexto. Entonces va a correr todo lo que haya en este contexto. Okay. Si le pego un describe, va a correr todo lo que haya en ese describe y así. ¿Podrías poner un poco el comando? Es el rspec, y el path completo. el path completo, 2 puntos línea. No sé por qué, o no sé si es algo distinto que yo tengo configurado, pero si yo le hago una F de focus a cualquier cosa, sea un contexto, sea un describe o sea un it, me corre solo eso, pero lamentablemente voy a tener que ver eso después, por qué no funciona acá y contarles qué onda. Última duda. Aprovechen. Yo la- Dale, los dos. no, últimas. el contexto y lo que sale en el if, o sea, toda la descripción que sea, además del test, ¿eso aparece como mensaje cuando el test falla? Sí. Hagamos la prueba. Esa es, de hecho, parte de la gracia, que te permite entender fácilmente dónde falló esto. Entonces, esto aparece. Failures 1, al lado último. Sí, require scratch, check student with 2 legs, doesn't require scratch. Te fijas que concatena todo como si fuera una frase, que es la idea. ¿Duda? ¿Recomiendas que implementemos test automático antes de, no sé, pasar a mail? Sí, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Ningún código yo lo paso sin test. Hoy en día, por lo menos, yo creo que voy a ser bien tajante, inaceptable pasar código sin test. Las únicas excepciones, así como bien radicales en que voy a decir, ya filo, no lo testes, es si alguien está subiendo un script que va a correr una sola vez y que ya lo probó a mano y que es muy difícil de testear y voy a decir, bueno, dale. Pero en general, incluso en ese caso, ojalá fuera con test. O sea, en verdad siento que los tests siempre se pagan. Comentario y una pregunta. ¿Es necesario hacer una indentación de carpeta? O sea, como Sí. equivalencia de los niveles de... Sí, Rails la exige. Y lo otro es que al comienzo tú borraste algo y yo no lo borré porque Da lo me mismo. perdí y a mí no me generó el error que con el scaffold. ¿A ti no te generó el error con el scaffold? Solo sale 0 errores, pero Interesante. Bueno, ahí vamos a tener que ver. Creo que te refieres a esto, ¿no? no al comienzo borraste la carpeta de test, te pillaste la carpeta entera de test, ¿no? Tal vez hay algo en el cheque que se No necesitaba. alcancé a borrarla, así que... Buen punto. Yo no la borré y también me tiró algo. Sí. Ahí cagado. Parece que no era eso. Eso Entonces. Era raro porque eso es todo un formato distinto de hacer test, entonces... Bueno, me tengo que ir, tengo una reunión, espero que les haya servido, voy a estar el resto del día acá para preguntas, eso sí, la próxima hora voy a estar ocupado, pero después de eso me pueden preguntar. Gracias. Vale. Qué bueno.